Muy bien, en la clase de hoy, como les dije, íbamos a trabajar sobre una guía, un seguimiento sobre las unidades temáticas y cada uno de los temas que fuimos tratando durante el transcurso del año para que aquellos que pudieron seguir la materia clase a clase puedan ir como repasando ya y retomando los conceptos. Aquellos que no pudieron seguir las materias semanalmente, para que vayan viendo una propia estructura de nivelación para ver qué temas se dan cuenta que los tienen contenidos, más o menos los tienen manejados, y sobre qué temas, por supuesto en los que están atrasados para verlos, o en los que vieron pero se sienten un poco más débiles, puedan ir orientándose. Por supuesto, siempre para lo que necesiten consultas o orientación, como siempre, para eso estoy. También para recordarles que no se asusten con el tema de que seguramente casi todos los profes en estas últimas 2 semanas estuvieron hablando del tema evaluaciones, del tema notas, el tema aprobar la materia, que ahora sí, voy a hablar por el caso nuestro. Desde el primer día de clases, nosotros sabíamos que de alguna manera la materia había que aprobarla y se iba a buscar algún modelo de evaluación. Esto, por supuesto, siempre orientado a lo que el ministerio nos indique. Nosotros lo que hicimos a lo largo del año fue trabajar con las unidades temáticas que yo les iba dando y las actividades para que ustedes realicen, indicándoles que salvo aquellas excepciones donde la actividad desarrollada estuviera realmente mal enfocada y hablé individualmente con esa persona, todo lo que tenga que ver con lo que fueron entregando, si no hablé individualmente con algún tema con esa persona, es que los trabajos están bien. Eso es calificar, eso es evaluar. Ahí lo que estoy haciendo es evaluando si van entendiendo el concepto de la materia. En términos generales, la calificación, el ponerle el número, que durante todo el año nos ocupamos de decir que todo esto no tiene número, no hay calificación numérica, es lo que va a venir para la etapa final en cuanto a la aprobación. Quienes estén más atrasados, insisto, lo mismo que dije durante todo el año, no se asusten, no traten de no abandonar la materia en la medida de las posibilidades, porque la continuidad y la trayectoria educativa va a seguir para el año que viene. Creo que algunos ya les han mencionado que es posible que quienes estén más atrasados por distintas razones, por una cuestión de tiempo y que no lo han podido ver, o por una cuestión de entendimiento, puedan tener la continuidad hasta primeros meses del año que viene, con lo cual la posibilidad de aprobar la materia sigue siendo la misma para todos que teníamos desde el primer día. Bien, lo que vamos a hacer nosotros es a través del programa ir haciendo una especie de punteo con una pequeña descripción de qué quiere decir y orientarlos en los temas que fuimos viendo durante todas las clases. Por supuesto, cuando hablamos de concepto de economía y su relación con otras ciencias, no tenemos dudas. Aquí hablamos de qué es lo que se define como economía, por supuesto que es una ciencia, y por qué estaba relacionada con otras, como podía ser, por supuesto, la política, estaba relacionada con las matemáticas, con la sociología, con la psicología, con el derecho. Cuando hablamos de agentes económicos, este concepto de agentes económicos, hablamos de los sectores de la economía. Es decir, ¿quiénes son los agentes dentro de la actividad económica? Hablamos de definir la actividad económica como todo aquello que realizan dentro de los sectores de la economía que definimos, familia, empresas, gobierno, y por allí un cuarto sector, el financiero, que era un poco público, un poco privado, que eran los que generaban todo lo que era la actividad económica, pero que los principales agentes económicos, diferenciábamos sectores y agentes económicos, los agentes que motorizaban la economía eran el sector familia y el sector empresas. ¿Por qué? Porque el sector Estado, siempre lo mencionamos como ese sector papá, que está ahí para cuidarnos, para poder ayudarnos a cubrir las necesidades básicas. Cuando hablamos de bienes y necesidades, hablamos de cuáles son los bienes que estudia la economía. En este caso, que nos quedaba claro que no era cualquier bien. La economía estudia aquellos bienes que son escasos, que tienen una característica especial y que son bienes que se necesitan
para, valga la redundancia, cubrir las necesidades de los sectores de la economía. Vimos en ejemplo que todo aquello que no sea escaso no es un bien económico. Vimos, y lo vamos a ver ahora más adelante, la definición del valor de los bienes. Cuando hablamos de modelos y variables, hablamos de modelo como una simplificación de la realidad o una representación simplificada de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento les dije, ahora lo comprueban a lo largo del año, que hay muchísimas variables, muchísimos indicadores que interactúan con estos agentes económicos para poder cubrir las necesidades. Entonces, cuando uno arma un modelo, arma un esquema de trabajo, en este caso de un sector gobernante, tiene que decidir sobre cuáles sectores va a trabajar y en general siempre se decide sobre las necesidades. Por lo tanto, voy armando un esquema de escalones, por decirlo así. ¿Cuáles son dentro de cada uno de los sectores, cuál es el que tiene más necesidades? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué voy a hacer yo como Estado dentro de lo que me permite un sistema capitalista y de mercado interactuar y meterme para poder ayudar a esos sectores? Entonces, cuando yo quiero ser gobierno y mezclamos la cuestión política, yo voy a armar un modelo de trabajo. Yo voy a decir, bueno, si yo gano, voy a hacer esto. Entonces, ese modelo se basa en las variables, en esas herramientas que varían y que fluctúan de acuerdo a lo que yo haga o no haga sobre ella o lo que haga sobre otra. Y entonces voy armando el esquema y digo, bueno, yo voy a hacer esto para esto, o sea, voy a trabajar sobre esta variable para que pase tal cosa. Ejemplo, variable salarios. Yo voy a hacer de los salarios tal cosa porque voy a esperar que eso repercuta de tal otra manera en tal otro sector. Vimos a lo largo del año que lo que teníamos que aprender era desmenuzar eso y darme cuenta si eso que me estaban diciendo desde el punto de vista económico, técnico, era correcto o no. Bien, no vimos nosotros en clase evolución del pensamiento económico, pero para el que le interese hay bibliografía en el material y tiene que ver con un poco ver cómo iban cambiando las distintas estructuras. Eso vimos un poquito más al final del año, ahora estas últimas clases, cuando hablamos de los conceptos de inflación y hablábamos de qué decía Keynes, que es como el que está en contra de absolutamente todo. También hablamos de qué son los factores de producción. Factores de producción, dijimos tierra, trabajo, capital, y agregábamos un factor de conocimiento. ¿Qué hablábamos en estas clases? Yo no puedo tener capital, tener un edificio, tener el dinero, tener la mano de obra, pero no saber cómo organizarlo. Porque entonces tengo los factores productivos, pero ese conocimiento que se agregó en los últimos años estamos hablando de 50 años, que se agregó en los últimos años, que es el conocimiento, que es por lo que ustedes también están, y este año tan particular, estudiando aquí en el instituto, para conocer más, para saber más, para mejorar el desarrollo cognitivo en cuanto a educación. ¿Por qué? Porque el conocimiento ayuda a poder combinar, en este caso, estos factores productivos de la mejor manera posible. Por supuesto, dentro de esos valores, lo que es importantísimo es el principio de escasez, que está relacionado con los bienes y las necesidades. Todo aquello que es escaso naturalmente tendemos a tener la necesidad de creer que lo necesitamos. Entonces, el principio de escasez es importante para determinar al momento de elegir con los recursos que yo tengo, para qué lado, para qué bien voy. Entonces, ese principio de escasez para el que demanda, para el que pide, para el que quiere comprar, tiene en la vereda de enfrente una limitante, que es el que está ofreciendo, que es el que genera lo que se llama la restricción tecnológica en la producción. Aquí normalmente lo que yo explico para estos ejemplos es, y está relacionado con los factores productivos, es lo siguiente. Supongamos que yo tengo un campo, factor productivo tierra, y pongo a trabajar a un señor donde este señor, al cabo de un día, va a producir
10 kilos o 10 toneladas de manzanas. Entonces, al cabo de una jornada de trabajo de 8 horas, yo produje estas 10 toneladas. Como el campo mi negocio da, tengo lugar para, incorporo a otro empleado. Entonces, incorporo otro señor, a este le digo, vos vas a trabajar en esta mitad del campo y al otro señor le digo, vos vas a trabajar mi otra mitad del campo. Entonces, al final de ese día voy a seguir teniendo una jornada de 8 horas, pero ahora que son 8 horas de un señor y 8 horas del otro señor, voy a tener que en 16 horas de trabajo, lo que produje fueron 20 toneladas. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es que en cantidad tengo más. Pasé de 10 a 20. Ahora, en promedio o en productividad, tengo lo mismo, porque en una jornada de 8 horas produje 10, en este caso me da el mismo promedio, en 8 horas también me da 10. Entonces, la producción subió, pero el rendimiento o la productividad en este caso se mantuvo constante. Ahora, si yo me entusiasmo y sigo agregando gente, va a pasar que en algún momento esta escala se va a cortar y no va a tener la misma estructura. Supongamos, yo voy a agregar un tercer señor que voy a tener 24 horas, voy a pagar por 24 horas de trabajo y se supone que mi producción debería ser 30, pero termina el día y mi producción fue de 27. Entonces, ¿tengo más producción? Sí, claro, pasé de 20 a 27. Ahora el rendimiento, el promedio bajó. Puede ser que haya bajado porque al haber 3 charlan, porque mis factores están mal combinados, entonces al ponerse a trabajar acá se chocan o no hay la cantidad de herramientas suficientes para 3 personas. O alguno del trabajador que vino es como con un ritmo de trabajo menor o superior, podría pasar igual, podría ser otro el número. Entonces, ¿cambió el promedio? Sí. Lo que a mí me muestra esta estructura es que yo llego a un punto donde voy a agregar más factores, pero no siempre el rendimiento va a ser mejor. No siempre sumar suma. A veces sumar resta, como sería en este ejemplo. Entonces ahí lo que trabajamos es esa restricción que yo tengo para poder mejorar esto. Entonces, ¿cómo se mejora esto? Buscando primero cuál es el problema y viendo cuál es la opción de solución. Puede llegar a ser la opción de solución. Ampliar el terreno, entonces yo le compro al vecino o compro en otro lado un pedacito más de terreno, entonces ya no se molestan entre ellos y vuelven al promedio. O puede pasar que yo necesite comprar herramientas para mejorar esta estructura. En ese caso, se dice desde el punto de vista teórico, general, después uno tiene que verlo en cada ejemplo, donde la incorporación de tecnología, por supuesto, va a hacer que la producción y la productividad suba, pero a costa de seguramente siempre alguno de los factores productivos. Generalmente el primero que sufre estas consecuencias es la mano de obra, y ahí tiene que estar el Estado papá para solucionar ese problema de esa mano de obra. Otro de los temas que trabajamos fue el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Hablamos de qué es el INDEC, para qué sirve, es el que genera todas las estadísticas del Estado y trabajamos 2 temas o 3 importantes. La canasta básica, el índice de pobreza y el índice de indigencia. La canasta básica general era todo ese conjunto de elementos, tanto desde la comida hasta la recreación, la salud, todo lo que tengo que gastar mínimo, mínimo, mínimo para no ser pobre. Es decir, si yo llego con mis ingresos a cubrir absolutamente todas las necesidades básicas, desde la alimentación hasta la recreación, ese monto mínimo de salario, de ahí para abajo, hay algo que no estoy pudiendo cubrir. Entonces, de ahí para abajo soy pobre. Ahora,
eso marca el índice de pobreza, pero también hay un índice de indigencia. El índice de indigencia relacionado con esta canasta básica es cuando yo no puedo con mis ingresos cubrir nada más que el alimento y alguna otra cosa más. Entonces, cuando apenas puedo cubrir eso, soy indigente. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí sí debe haber una política, debe haber un modelo, como vimos acá arriba, de Estado que ayude a estos sectores, que siempre las necesidades y la forma de ayudar tiene que ser rápida. No hay que pensar en que yo voy a hacer algo para que a futuro, porque cuando hablamos de un sector que no puede cubrir la canasta básica, son, como su nombre indica, necesidades básicas. Hablamos también los conceptos de mercados. Definimos dentro de lo que eran mercados, trabajamos sobre lo que son los mercados opacos y los transparentes. Hablamos del qué, cómo y quién debe producir, debemos saber que esas son las preguntas básicas. Y hablamos de distintas competencias, la competencia perfecta, el monopolio. Siempre, siempre, siempre uno trabaja en mercados con la necesidad de que sean lo más claros, lo más transparentes posibles, que todos podamos acceder, tanto compradores como vendedores, pero sabemos que eso es utópico y no pasa. Siempre hay alguien que tiene un capital mayor y que puede con eso, hablando siempre desde el buen punto de vista, generar una ventaja adicional para él en la que yo no puedo llegar. Entonces, esas estructuras hacen que el Estado tenga que estar atento para que cuando eso ya pasa fuera del juego normal de la oferta y la demanda o de la competencia entre sectores, el Estado pueda intervenir. Cuando hablamos de oferta y demanda, por supuesto, uno de los principales conceptos, ¿quiénes son los que ofrecen? Los que fabrican, los que tienen el tema de la producción, los que son los dueños de los factores productivos, son los que van a pagar los impuestos por las producciones. Eso es oferta. Cuando hablamos de la demanda, el que demanda es el que compra. La demanda, la restricción que tiene la demanda es el ingreso. Yo no puedo demandar, en teoría, más de lo que tengo como ingreso. Eso dice la teoría. Después podemos discutir muchas veces si utilizando una tarjeta de crédito o una financiación no estoy demandando más, aunque a lo largo del tiempo eso se tiene que compensar. Lo que estoy gastando de más ahora tendré que gastar de menos en algún momento, o por lo menos eso dice la teoría. Esto es toda la estructura de las dos veredas. Esto es, insisto, les estoy dando un pantallazo para que podamos ir, cuando vayan viendo los videos, entrando en cada uno de los temas. Entonces, oferta y demanda, dos caras de una misma moneda que generan el mercado. Nosotros hablamos de que hay mercado cuando oferente y demandante se encuentran. ¿Dónde se encuentran? En una gráfica donde yo tengo oferta y demanda, y el puntito donde se cruzan en precio y cantidad, en algún momento coinciden. En ese punto donde coinciden es donde yo digo hay mercado, porque se encuentran. Se discute, el valor se puede correr para un lado o para el otro, pero se encuentran la oferta y la demanda. ¿Qué es la elasticidad en términos generales? La elasticidad es cómo reacciona cada una de estas variables cuando algo cambia. Ejemplo, yo tengo un ingreso de 10.000 pesos y tengo una estructura de demanda. Si a mí mi salario de 10.000 pasa a 20.000, mi reacción frente a lo que voy a demandar será una. Si yo sigo manteniendo mi salario, esa es una elasticidad de demanda frente a una variación en el ingreso. Es la elasticidad de ingreso de la demanda, quiere decir eso. Ahora, puede pasar que también mi oferta cambie de acuerdo a cómo cambia el precio. En general, la elasticidad del ingreso, cuando cambia la plata en el bolsillo, cambia la demanda. Cuando cambia el precio,
cambia la oferta. En general se estudian así. Ahora, no quiere decir que esto sea 100% así. También hay lo que se llaman demandas cruzadas, es decir, perdón, elasticidades cruzadas. Esto es, la demanda, por supuesto que también varía en función de la variación del precio. Pero antes de mirar el precio, cuando yo tengo un ingreso estable, lo que miro es cuando cambia, lo que me interesa como economía es estudiar cuando cambian mis ingresos, porque eso es lo que a mí me limita como demanda. Eso es lo que estudio. Por eso la economía estudia la elasticidad, cómo se mueve la demanda cuando cambia el ingreso. En el precio es lo mismo. Al oferente, lo que limita al oferente ofrecer más es el precio. Entonces, el oferente va a ofrecer más cuando el precio es más alto. Ahora, yo tengo que ver qué pasa cuando el precio baja, qué pasa cuando el precio sube demasiado, y entonces también puede llegar a un punto de inflexión donde el precio va subiendo tantas veces que tampoco hay oferta, porque puede ser como nos está pasando hoy, que no quieren ofrecer porque mañana va a volver a subir un poco más, entonces prefieren esperar y ganar ese pesito del día de mañana. Salarios. Cuando hablamos perdón, modelo de dos sectores es todo esto que estamos viendo. Acomodamos los conceptos que estamos estudiando en dos sectores o dos variables para poder simplificar el modelo de trabajo. Cuando hablamos de salarios, ¿qué es el salario? Definimos qué era el salario. Salario real y salario nominal. Salario nominal es el que yo tengo en mi bolsillo, el que dice mi recibo de sueldo o la plata que me entra a fin de mes y yo soy autónomo. Es recibo de sueldo, 20.000 pesos, ese es mi salario. Ahora, el salario real es otra cosa. Yo tengo los 20.000 pesos y hoy con 20.000 pesos compro esto y esto. Pasa un tiempo determinado, mi salario nominal sigue siendo igual, sigo teniendo los 20.000 pesos, pero ahora compro menos. Entonces, el salario real cayó. ¿Qué les interesa a la economía, el nominal o el real? Claramente el salario real, que va acompañado de un salario nominal, por supuesto, pero ese salario real está más relacionado con la cantidad de bienes y servicios que yo puedo demandar y está asociado a los precios y está asociado a la oferta y la demanda y está asociado a la inflación. Entonces se van entramando las variables. De la vereda enfrente de salarios tenemos precios. Los precios siempre deben tender a que haya un equilibrio en el mercado. Cuando ese equilibrio no se da y no se cruza, como vimos recién, la oferta y la demanda, aparecen distintos controles. Por supuesto, en lo que es precios, control de precios, que hoy lo tenemos por un tema de pandemia, pero que afecta a la economía. Nosotros no podemos tener sectores que aumenten el precio de los bienes cuando hay, como pasa hoy en Argentina, uno de los sectores de la economía, que es parte del sector familia y parte del sector empresas, que tienen frenados o reducidos sus ingresos. Cuando hablamos de la unidad de empresa, producción y costos, estamos también relacionándonos con los factores de producción. ¿Qué es lo que le interesa a la empresa? A la empresa le interesa sus factores productivos que tiene combinados para poder producir, ¿qué? Los bienes y servicios que va a vender. ¿A qué precio va a vender estos bienes y servicios? Los va a vender al costo más, ¿qué? Más el porcentaje que quiera tener de ganancia. Entonces, ese costo más ese porcentaje de ganancia, que en algunos casos puede estar ese techo de porcentaje de ganancia estipulado por el Estado, y si no, puedo hacer lo que yo quiero, eso debería decir la teoría, porque los costos tampoco son iguales para todos, y en un sistema capitalista y de mercado como el que vive la mayoría de los países eso no está mal. Entonces, un costo más mi porcentaje de ganancia es lo que en primera instancia define el precio de venta de un producto. ¿Quién pone el precio de venta? Podríamos decir que la teoría dice en una primera instancia que ese precio de venta lo pone la oferta. Ahora, ¿esto es así?
Sí, no sé si siempre, porque yo puedo poner un precio de venta de 100 pesos, porque con 100 pesos yo tengo cubiertos mis costos y mi porcentaje de ganancia. Ahora, ¿hay alguien que esté dispuesto en la vereda de enfrente a pagar 100 pesos por el producto que yo estoy ofreciendo? No lo sé. Y ese que está enfrente es quien demanda. Entonces, quien demanda es el que decide. Por eso decía al principio que es una relación entre los dos sectores. Se cruzan oferta y demanda. Porque si bien la oferta pone el precio, la demanda en muchos casos no puede modificarlo. Si la demanda no compra, el poder que tiene el que pone el precio no es tanto. Por eso se deben cruzar y encontrar en algún momento. Esto es lo mismo, hablamos del equilibrio de la empresa, nosotros vimos costos fijos y variables. Aquellos fijos son esos costos que no se mueven, venda o no venda. Los costos variables son los que varían de acuerdo a la producción o a la venta. Lo que a mí me interesa siempre es tener un punto de equilibrio entre la totalidad de mis costos y mis ventas, mínimamente para no ganar ni perder, en el mejor de los casos porque quiero ganar. Entonces, eso es lo que determina un punto de equilibrio. El concepto importante acá es, por un lado, el costo de oportunidad. Cuando yo trabajo el concepto de costo de oportunidad es lo que dejo de hacer o dejo de ganar sobre un bien porque decido ir para el otro lado. Uno de los ejemplos más concretos en Argentina sobre cómo se manejan estos costos de oportunidad tienen que ver con el manejo de, por ejemplo, el campo cuando fue la época de cosechar soja. Se han ido mutando los campos de cosechar los cereales más tradicionales a cosechar soja. ¿Por qué? Por este famoso costo de oportunidad. La ley de rendimientos decrecientes es ni más ni menos la que expliqué hace un minuto con mi dibujito del campo y esa mayor producción con menor rendimiento. Esa ley de rendimientos decrecientes es la que está relacionada con el costo de oportunidad. Yo voy teniendo rendimientos cada vez más bajos, ¿se acuerdan? Ponía un señor, ponía otro, llega un punto en que eso no lo puedo sostener, entonces elijo qué es lo que hago. Puedo elegir eventualmente con lo mismo mutar a otro producto, entonces mis factores productivos son los mismos, no tengo la parte de la innovación tecnológica que trae aparejado, como vimos recién, por ejemplo, este tema de mano de obra desocupada. Pero entonces lo que tengo que hacer es mutar el tipo de producto con el que yo trabajo. Y ahí analizo ese famoso costo de oportunidad, de dejar de producir una cosa para producir otra. Cuando hablamos de los roles del Estado en la economía, principalmente hablamos de intervención. La intervención del Estado no es mala como definición. Lo que tengo que ver es cuáles son las formas y cuál es el resultado esperado y el obtenido. En un ejemplo como estamos hoy en Argentina, en pandemia, donde es necesario que, si bien se supone que todos debemos trabajar en este contexto tan especial, puede llegar a haber sectores donde realmente esta situación les genere mucha utilidad, mucha ganancia o mucho beneficio. Entonces el Estado tiene que estar ahí, tiene que estar atento y a veces tiene que intervenir. Hay formas drásticas, no es la que tenemos hoy en el ejemplo de la pandemia, pero formas de intervención del Estado puede ser desde fijar, como vimos por ahí arriba, precios máximos o mínimos para algún producto que se venda. Puede ser intervenir el Estado dando subsidios, que eso sí está pasando hoy de todo tipo. Puede intervenir el Estado en situaciones mucho más extremas con privatizaciones. También tuvimos durante la pandemia un ejemplo donde el Estado quiso intentar, no vamos a discutir acá la cuestión política, una privatización, o quien está en la vereda de enfrente conceptualmente de lo que es una privatización, que es una estatización, es decir, sacarle a alguien que tiene una cuestión, un servicio o un bien de manera privada, sacárselo para que lo maneje el Estado. Estas son las principales formas de intervención del Estado.
Por supuesto, todas el Estado las hace para generar una eficiencia económica y un ideal de competencia. Y el ideal de competencia siempre es el mercado de competencia perfecta y el mercado transparente. Y para hasta donde llegamos hasta ahora, comenzamos con los conceptos de macroeconomía, juntando un poco lo que ya veníamos viendo. ¿Qué es la macroeconomía? Nosotros hablamos acá de las variables macro, son las variables que afectan a todos los sectores por igual, y hablamos de los tres pilares de la economía. Yo definí estos tres pilares porque me parece que son la mejor manera de entender cuando uno quiere hablar con un modelo económico, y decir para dónde va y qué es lo que estoy haciendo, porque son tres grandes grupos que a su vez tienen dentro de cada uno muchas variables. ¿Sí? Hablábamos de estabilidad de precios, hablábamos de crecimiento económico y hablábamos de pleno empleo. Entonces, cada uno de esos tiene adentro un montón de otras variables que hay que modificar, tocar o trabajar para que se dé eso. Ejemplo, para que haya pleno empleo, yo tengo que tener una capacidad productiva, tengo que tener un conocimiento. El conocimiento en las personas tiene que ver con el desarrollo de un país, con el desarrollo intelectual, con la capacitación. Entonces, si ustedes se ponen a estudiar a lo largo de lo que vimos en el año, o el que esté más avanzado escuchando a periodistas o políticos cuando hablan de las variables de los sectores, fíjense que todo lo que hablemos se puede poner adentro de alguno de esos tres que puse yo como los pilares de la macroeconomía. Por supuesto, empezamos a hablar de los distintos modelos a corto y a largo plazo. Vimos ejemplos de variables que son para modelos de corto plazo. Argentina de hoy. ¿Yo puedo pensar en elaborar un modelo hoy exclusivamente de largo plazo? No, claro que no, porque la pandemia, el encierro y todas esas actividades que todavía no comenzaron a funcionar o están funcionando a medias, necesitan medidas de corto plazo. Y después, lo que sí empezamos a trabajar ahora, todavía no terminamos, nos queda un poquitito para terminar el año, son algunas de las variables que empezamos a trabajar. Hablamos algo de inflación, hablamos algo de ciclo económico y hablamos de los niveles de lo que es producción y crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, cuando definimos esa variable de crecimiento a través del Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que se produce dentro de un país. Que cuando hablamos de producción dentro de un país, generalmente se confunde lo que es exclusivamente la frontera, y no es así. Empresas argentinas que estén instaladas en otro lugar, que esa ganancia la traen a la Argentina, eso es producción argentina, ubicada en otro lugar. Ojo con eso, una cosa es el Producto Bruto Interno y otra cosa es el Producto Nacional. Eso es Producto Nacional. No importa dónde esté ubicado, lo produjo capital argentino. Lo mismo igual pasa para otros países. Por eso el problema que hemos escuchado en los últimos tiempos de muchas empresas que se van, ¿por qué? Porque vienen a producir aquí y la ganancia, el resultado de esa producción la tienen que llevar a sus casas matrices, porque es producto de esos sectores. Y como un tema de tipo de cambio no se puede hacer, para esas empresas esto no es conveniente. Bien, hasta aquí un resumen muy escueto, pero para que vayamos identificando después con cada uno de los videos de las clases tutoriales que fuimos viendo, hacia dónde apuntamos la materia. Entonces, como les había dicho la semana pasada, hoy hacemos el resumen para ir viendo más o menos dónde estamos parados. Y la clase que viene sobre los que pudieron ir avanzando o en el estado en que cada alumno esté con su materia, vamos a hacer una clase de Zoom para las dudas que tengan y para ir encaminando e ir viendo cómo vamos a transcurrir esta última parte del año. Espero que les haya servido, que les haya sido útil y nos vamos a encontrar la semana que viene.